En esta primera pregunta nos están indicando que el trapecio ABCD que observamos aquí en la derecha es un trapecio isósceles. Asimismo nos indican que encontremos el valor del ángulo φ. Entonces, aquí en este trapecio podemos observar que tenemos dos rectas paralelas, ¿no es cierto? Todo trapecio trae dos rectas paralelas. En la parte inferior, AD, y en la parte superior, BC. Muy bien, entonces, lo que tenemos que observar y recordar sobre todo es que en figuras como estas aparecen dos ángulos aquí a la izquierda, uno de ellos, el de abajo, que es agudo, 2 alfa, y otro que es aquí arriba, 7 alfa, que sería un ángulo obtuso. Repito, tenemos un ángulo agudo aquí abajo y un ángulo obtuso. Y según la propiedad de ángulos entre rectas paralelas, nos decía que la suma de un ángulo agudo más un ángulo obtuso siempre vale 180 grados. Entonces colocamos esa definición por acá. 2A, o sea 2 alfa, más 7 alfa, es igual a 180 grados, ¿no? Esa es la definición. Entonces, aquí vamos sumando las alfas porque se resuelve como una ecuación y tendríamos que 9 alfa es igual a 180, por lo tanto alfa va a quedar igual a 180 sobre 9. Muy bien. A continuación entonces, desarrollando el ejercicio, alfa nos quedará igual a 20. Ya está. Entonces hemos encontrado el valor de A, o de alfa en este caso, ¿no? Y por otro lado, nos están pidiendo a nosotros en realidad encontrar cuánto vale el ángulo φ, que está al otro lado de la figura, miren, en el lado derecho. Este ángulo φ, ¿ok? Es un ángulo agudo de la figura, ¿de acuerdo? Pero que en este caso nos vamos a guiar del siguiente dato para que lo podamos encontrar. Acá nos dice que se trata de un trapecio isósceles. Eso quiere decir entonces que tiene dos lados iguales. Miren, por eso están aquí las dos rayitas en la izquierda y también las dos rayitas en la derecha, en el lado AB y en el lado CD. Entonces, eso que nos están indicando allí, de que se trata de un trapecio isósceles, nos sirve para saber que los dos ángulos que están aquí abajo son iguales. Repito, el que nos den este dato es súper importante porque con ese dato sabemos que los ángulos que están aquí abajo son iguales. O sea que el valor que tiene phi es igual al valor que tiene 2 alfa. Y eso lo vamos a plantear acá como una ecuación. Phi es igual a 2 alfa. Ya está. Repito, ¿por qué? Porque hemos sumado los dos ángulos que están aquí abajo. ¿Ok? Entonces, eso nos facilita el problema, porque de esa manera entonces podemos definir que phi va a ser igual a 2 veces 20, que es el valor que tiene alfa. Por lo tanto, phi va a ser igual a 40. Y con eso habremos resuelto nuestro ejercicio. Aquí está la respuesta final para este caso. En este caso, nos están pidiendo que calculemos el valor de BC. Y para ello nos indican que en el rombo ABCD nos encontramos con un segmento AC, aquí miren, de vértice a vértice, todo este segmento, que vale 10 centímetros. Y también nos indican que el segmento BD, fíjense, desde este vértice B hasta este vértice D, vale 24. Ahora, si nos damos cuenta, solamente nos están pidiendo un pequeño lado, aquí. Nos están pidiendo este segmento, el segmento BC, que si vemos a profundidad en este rombo, se trataría de una hipotenusa del triángulo formado aquí arriba a la derecha. Lo que estoy marcándoles en este momento con el mouse, ¿ok? Ahí está. BC vendría a ser la hipotenusa. Acá tendríamos abajo un cateto y aquí tendríamos otro cateto, ¿no es cierto? Así que recordando esos conceptos, cateto, cateto e hipotenusa, hablamos de un teorema de Pitágoras. Muy bien, vamos a resolver entonces este ejercicio utilizando el teorema de Pitágoras. Tenemos por aquí el segmento BC, que es la hipotenusa, y así empezaba
el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, ya está, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no es cierto? Así dice el teorema de Pitágoras. En este caso, entonces, tendremos que sumar este pequeño cateto que está aquí abajo. Fíjense, desde donde está este ángulo recto hasta C. Esto es un pequeño cateto, pero a nosotros nos están dando desde A hasta C. Entonces, si nos dan desde A hasta C, que vale 10, si nos dicen que de A hasta C vale 10, entonces desde este punto que está a la mitad hasta C, será obviamente la mitad de la distancia. O sea que este pequeño cateto vale 5. Colocamos, por lo tanto, aquí 5, pero elevado al cuadrado, según el teorema de Pitágoras. Luego sigue más el otro cateto al cuadrado. Entonces partimos del mismo método. Ya tenemos a continuación este pequeño cateto, ¿okay?, que necesitamos ubicarlo ahí en la fórmula. Pero nos están dando desde el vértice B hasta D. Todo esto nos están indicando que vale 24. Entonces, si queremos solamente cuánto mide este pequeño espacio, será obviamente la mitad de 24, ¿no? Porque estamos aquí en el punto medio hasta arriba. Esto vale la mitad de 24, que es 12. Por lo tanto, colocamos aquí 12, pero según Pitágoras también debe ir elevado al cuadrado. Entonces, ahí tendremos el teorema de Pitágoras para poder encontrar el valor de la hipotenusa BC. Seguimos entonces trabajando y dejamos acá BC elevado al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, o sea 5 por 5, que es 25, más 12 al cuadrado, que es 12 por 12, o sea 144. Muy bien, por acá tenemos entonces BC al cuadrado, que es igual a la suma de esos dos números, que saldría 169. Finalmente entonces, para hallar BC, tenemos que pasar el cuadrado que tiene BC hacia el otro lado como raíz cuadrada, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 169, lo cual sale un valor exacto, ya que eso nos queda 13. Y colocamos 13 centímetros porque nos habla de las medidas en centímetros. Y con eso habremos terminado nuestro ejercicio. Aquí está la respuesta final para esta pregunta. Bien, en este caso nos están indicando que en el trapecio ABCD, que observamos aquí abajo en la figura, la tercera figura que tenemos aquí en pantalla, debemos encontrar el valor de X más Y. Hay que encontrar entonces primero X, luego Y y finalmente sumamos los resultados. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos nuevamente una figura en forma de trapecio, perdón. O sea, hay dos segmentos que son paralelos. Aquí el segmento BC y por acá el segmento AD. ¿De acuerdo? Son paralelos. O sea que están formando por aquí un ángulo agudo, 3x más 10, y un ángulo obtuso, 2x más 20. Y recordemos que si tenemos entre paralelos un ángulo agudo y un ángulo obtuso, la suma de estos dos ángulos tiene que ser 180 grados. Entonces, eso nos sirve como definición para empezar con el desarrollo. Aquí tendremos que colocar 3x más 10, que es el primer ángulo que está aquí abajo, y le sumamos 2x más 20, que es el ángulo que está arriba. Uno de ellos es agudo, el otro es obtuso. Según la teoría, eso debe ser igual a 180 grados. ¿Ya está? A partir de esa definición, entonces, empezamos con el desarrollo. Aquí vamos a resolver como una ecuación, una simple ecuación. Sumando las x, nos daría 5x. Luego, sumando los números que no son x, 10 más 20, lo cual nos daría 30, e igualando a 180. Bien, seguimos con el desarrollo, dejamos 5x en este lado y pasamos el 30 al otro lado a restar. Bien, haciendo la resta, nos quedaría 150 y finalmente x va a ser igual a 150 entre 5. ¿No es cierto? Ahí está. Haciendo esa pequeña división, nos quedaría 30. Por lo tanto, el valor de x es 30 grados. Ya está. Con esta ecuación, entonces, hemos encontrado cuánto vale x. Por otro lado, vamos ahora hacia el segmento CD. Veamos los ángulos que están aquí, a la derecha.
tenemos aquí arriba un ángulo que vale Y y tenemos aquí abajo un ángulo que vale 2X, ¿no? Pero X ya sabemos cuánto vale. Entonces, podemos aplicar la misma definición que hemos utilizado con los ángulos de la izquierda. Entonces, aquí a la derecha tendremos Y, que es obtuso, y 2X, que es agudo. De tal forma que la suma de ambos nos tiene que dar 180 grados, ¿no es cierto? Ángulo agudo más ángulo obtuso, cuando está entre paralelas nos sale 180 grados. Ahí está, Y más 2X igual a 180. Muy bien. Ya sabemos cuánto vale X, entonces vamos a reemplazar nada más acá. Y más 2 por 30, que es el valor que tiene X, lo igualamos a 180. Siguiente paso es hacer esa multiplicación, o sea, Y más 60 es igual a 180, y a continuación el 60 pasaría a restar. Y vale 180 menos 60. Haciendo esa pequeña resta, Y nos saldría 120 grados. Ya está. Entonces tenemos 120 grados para Y, 30 grados para X. Como nos están pidiendo hallar la suma de X más Y, lo único que nos faltaría aquí es reemplazar. ¿No es cierto? Reemplazar X, que vale 30 grados, más Y, que vale 120 grados. Ya está. Eso nos daría finalmente un resultado de 150 grados, que sería la respuesta final para este ejercicio. Ahí está, chicos.